Pido ayuda económica, agradezco a los que me están ayudando. Acabo de subir un video sobre las construcciones. Mírenlo, vean, es nuestra ilusión poder tener pues un pequeño Vaticano chiquito aquí, una Roma para formar. Ahora, tristemente, se encuentra mucha herejía en las universidades pontificias católicas. Nosotros queremos hacer todo nuestro esfuerzo, con mucho sacrificio, para dar una formación clerical, sacerdotal, de calidad, profunda, al nivel que tenía entonces el Pontificio Instituto Bíblico, la Escuela Bíblica de Jerusalén, las universidades pontificias como la Gregoriana, que era el colegio romano del Papa, la Universidad del Papa, el Laterano, como era la Universidad de los Dominicos, el Angélico. Queremos tener esa calidad de formación, lenta, con calma, para ir profundamente. Por eso, ayuden esta iniciativa, que llevamos 40 años de muchas luchas, de contradicciones, de oposiciones por todos lados. No estamos fuera de la iglesia, estamos con la iglesia. Y ahorita más que nada, en esta fiesta de la Inmaculada Concepción, vamos a pedirle a la Virgen que salve la iglesia. Ella es la reina de los apóstoles. Ella es la madre de la iglesia. Y la iglesia está en peligro de pervertirse totalmente, porque se le ha quitado ya las características de la fundación que hizo nuestro Señor Jesucristo. Sobre Pedro, sobre el sumo pontífice, sobre el Papa. Dejen la silla en paz. El Papa, debemos pedir que Dios nos dé un Papa santo, un Papa sabio, un Papa fiel, un Papa cumplidor con lo que promete el día en que toma el oficio. Que ya les he dicho, es el juramento de no tocar la liturgia, de no cambiar absolutamente nada, de no introducir ninguna novedad. Y a los que entienden, habrá algún cardenal que entienda, espero, algún arzobispo, algún obispo que entienda. Volumen 105 de la Patriología Latina de Migne. Volumen 105 al inicio. Liber Diurnus Romanorum Pontifico. Ahí está ese juramento que hace el Papa para recibir ese cargo eclesiástico que se llama papado, que no es un sacramento, no, es un cargo, un oficio que Jesucristo le encarga, le encomienda. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, y no lo han hecho. Y los lobos han entrado a la iglesia. Primero entran para ver, para mirar, para espiar, luego para dispersar. Unos aprueban la homosexualidad, otros no. Yo no la apruebo. Pero muchos cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, sí aprueban la homosexualidad. Yo no apruebo el adulterio, pero muchos cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, sí aprueban el adulterio. Yo no apruebo que se dé la Sagrada Comunión a los que no son católicos y a los que no están preparados con la confesión. Pero muchos cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, sí lo aprueban. Ese fue el segundo paso de los lobos que se introdujeron en la iglesia. Primero vieron todo, se dieron cuenta de todo, se quitó el misterio, se quitó el silencio, se quitó la unión con Dios en la Santa Misa, en los santos sacramentos. Se banalizó todo, se vulgarizó todo. La música sagrada,
que nos une a Dios se quitó. Y se pusieron canciones mundanas, músicas mundanas. Después se introdujeron los pecados y se aprobaron, se aplaudieron. Ya nada es pecado. Y se dispersó el rebaño. Los pastores no lo cuidaron. Y después, lo que dice nuestro Señor Jesucristo en los Santos Evangelios, mataron a las ovejas. Se acabó la fe y vino la muerte espiritual de los fieles. Ya no creen en Jesucristo, ya no creen en Dios. Esa es la obra del demonio contra la iglesia. Vamos a mirar a la Santísima Virgen. ¿Qué hizo ella por la iglesia? Primero, recibió del Espíritu Santo la encarnación del Verbo de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Lo nutrió con su leche, lo alimentó, lo cuidó, lo protegió, lo educó para que creciera como hombre en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Lo educó, como un príncipe de la casa de David, como ella era, educado, distinguido, majestuoso. Nos dio a Jesús. La llamamos Reina de los Apóstoles, porque los consoló, los animó, los unió. A San Pedro, que había perdido todo, que había renegado de Cristo, que lo había abandonado, ella lo consoló, lo animó, lo trajo de nuevo a Jesús, impidió que se suicidara, como Judas, que no quiso acercarse a la Santísima Virgen María. Después a los evangelistas. Ella completó sus relatos. A San Lucas, a San Mateo, les dio la narración de todo lo que solamente ella pudo presenciar. La anunciación. No hubo testigos, solamente ella. Y se lo comunicó a San Lucas. La visitación a Santa Isabel. A todos los animó a que escribieran. San Marcos no trae los evangelios de la infancia, ni tampoco San Juan. Pero ella estuvo cerca de San Pedro, que le dictó. El evangelio de Pedro es el de San Marcos. Y con San Juan, años vivió con él. En la cruz Cristo le entrega a Juan: mujer, ahí tienes a tu hijo. Ella vivió con él en Éfeso, que era el centro de toda Asia Menor. A él le descubre los secretos de la Santísima Trinidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Eso vino de María Santísima, Madre del Verbo, en la que se encarnó el Verbo de Dios. Hoy nos encontramos con la peor amenaza que ha tenido la Santa Madre Iglesia en 2000 años. Ya no se trata de la batalla de Lepanto contra los turcos, ya no se trata de la reconquista de España frente a los musulmanes,
Ya no se trata del sitio de Viena, capital del occidente en aquel tiempo del Imperio Romano Germánico. No, se trata del corazón de la Iglesia. Ya no se trata de quién es el Papa, si es bueno, si es malo, si es legítimo o falso, si es antipapa o verdadero papa. Ya no se trata de eso. Se trata de la silla apostólica, de la sede, de la santa sede que ha sido destruida. Ya no se preocupen tanto de que es el sede vacantísimo, la sede está vacante. No, es algo peor. Destruyeron la sede, cambiaron la constitución divina de la Iglesia. ¿Quién instituyó la Iglesia? ¿Los apóstoles o Jesucristo? Díganme. Jesucristo en persona. Él dice: yo edificaré mi iglesia. Es de derecho divino la estructura de la Iglesia, la constitución de la Iglesia, que el Papa tiene jurisdicción universal, como dice el Concilio Vaticano I: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, que tiene el primado entre los demás apóstoles, que es el jefe de la Iglesia militante. No, se destruyen las sedes apostólicas, ya no se toman en cuenta. Ahora son las conferencias episcopales, una estructura que no es ni siquiera de derecho apostólico, que no es tradicional en la Iglesia. Y así termina la historia de la Iglesia. Créanme, mis hermanos. Vean Alemania. ¿Qué queda de la Iglesia católica en Alemania? Todo fue cambiado. Ahora sigue Estados Unidos. Ya están los cardenales escogidos exclusivamente para esa misión. Discípulos todos de McGarrick, ese cardenal de triste memoria que hizo tanto daño en la Iglesia, pero que fue elevado lo más que se pudo. Sus discípulos ahora ya están concretizando, cristalizando, llevando a cabo, ejecutando ese cambio estructural de la Iglesia. El papado va a ser destruido. Seguirá una persona vestida de blanco, con el nombre de Papa, y si quieren también con el de vicario de Cristo, pero sin esa función, sin ese cargo, sin esa potestad, sin esa jurisdicción universal, sin ese poder de las llaves. Lo que ates, atado quedará; lo que desates, desatado quedará. Será una figura simbólica, pero sin autoridad. Eso no es la silla de Pedro, eso no es la sede de Pedro, vacante o no vacante, ha sido destruida. Por eso volteamos nuestros ojos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo, la Inmaculada, como dice la liturgia, en vistas a la muerte dolorosísima de Cristo en la cruz, en vistas a los méritos que nos consiguió Jesucristo por su muerte tan dolorosa. Fue preservada del pecado original, sin mancha de pecado fue concebida,
Nunca estuvo bajo la potestad de Satanás. Ella, la Inmaculada, es la madre de la Iglesia, porque es madre de Cristo y la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. A ese cuerpo no le quebraron ningún hueso. Al cuerpo místico de Cristo le están quebrando los huesos. Todo lo que era tradicional ha sido destruido. No hay ninguna cosa en la Iglesia que no haya sido cambiada, adulterada, falsificada, pervertida, debilitada. Desde las oraciones, la Santa Misa, los sacramentos, las misiones han desaparecido. La apologética, la defensa de la fe ha desaparecido. Y ahora los creyentes en Cristo, con el pecado metido dentro del rebaño, volteemos a la Virgen, miremosla. Ella pues, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Muéstranos a Jesús, muéstranos a Jesús. Que la Iglesia ya no muestra a Jesús. Muestra el medio ambiente, muestra los movimientos migratorios para destruir a todo país cristiano, para acabar con la cristiandad, lo poquito que quedó, para introducir al enemigo falso en las venas de la Iglesia, en las arterias del cuerpo místico, para que distribuyan ese virus de la herejía. La herejía ya no viene por fuera de la Iglesia, sino por dentro. ¿Quién ha impuesto las herejías? Los pastores malos, los pastores de la Iglesia malos. Imponen, esa es la palabra, imponen la herejía, exigiendo una obediencia ciega, mis hermanos. Abramos los ojos, pidámosle a la Virgen que nos muestre a Jesucristo su Hijo, así como ella se lo mostró a los evangelistas que escribieron el Nuevo Testamento, a los apóstoles que lo divulgaron hasta los últimos rincones de la tierra. En Occidente mandó y sostuvo y animó y se le apareció en vida al apóstol Santiago, hijo del Zebedeo. En Oriente, los demás apóstoles, también la Virgen los sostuvo. San Mateo, San Pedro, obispo de Antioquía, San Andrés, en Constantinopla, en Grecia, muerto y martirizado en Patraso, en el Peloponeso. Cada uno de los apóstoles recibió de la Virgen Santísima el acompañamiento. Ella los sostuvo en su misión. Todos vinieron a la muerte de la Santísima Virgen María. Todos fueron testigos de que fue llevada a los cielos en cuerpo y alma. Y hoy también. Cada uno de los apóstoles, laico, religiosa, sacerdote, obispo, arzobispo, cardenal, van a recibir la fuerza, el acompañamiento, el consuelo, el ánimo, el entusiasmo de María Santísima,
para impedir que desaparezca la Iglesia Católica, para reconstruir no solamente la Iglesia en general, sino la sede apostólica en particular. Virgen Santísima, tu esposo San José fue carpintero, tu hijo Jesús fue carpintero. Necesitamos esos carpinteros que vuelvan a construir la Santa Sede, la sede apostólica. Ya repito y repito, no nos preocupa tanto que esté vacante, nos preocupa que ya no existe esa sede apostólica por obra del demonio que se metió en la Iglesia. Vamos pues, mis hermanos, a celebrar esta fiesta con alegría de nuestra Madre, pero también con tristeza de ver en qué estado está la Iglesia. Hay una película de Cantinflas, no sé si sea por mis pistolas. Miren, yo viví 15 años con el padre Máximo García Martínez de Veracruz. A él le gustaban mucho las películas de Cantinflas y como comenzaba a platicar, cenábamos a las 8. A veces él cocinaba, a veces yo cocinaba, a veces íbamos a un restaurante, pero luego era platicar y platicar y platicar hasta la medianoche en punto, y me decía con cierto descaro: oye, Isidro, ya estuvo suave de platicar, ya párale, vamos a dormir. Y yo, híjole, no. Hasta que encontré un truco. Salieron unas cassettes de discos para ver en televisión de Cantinflas. Eran como 15 discos con películas. Se los compré. Mire, padre, este regalo. ¡Ah, Cantinflas! Y los poníamos, ¿no? Y se volvía loco. Podía ver una película de Cantinflas 10 veces y la gozaba. Se reía como un niño. Y yo me puse atrás de él. Platicábamos, sí. Pero yo con mi computadora. Ahí está el fruto, 600 volúmenes. Ahí los tengo en la sala de las madres, el griego, todo. Me puse todo lo que hallé en internet y en discos, todas las obras de los padres de la Iglesia, etcétera, etcétera. Y en una película le dice un artista viejo que salía con Cantinflas, también, nunca se reía, pero hacía reír a todo el mundo con sus ocurrencias. Y le habla de una ciudad que iban a ir, no sé dónde, ¿no? Y le pregunta Cantinflas: ¿en qué estado está? Y responde: en un estado deplorable. ¿La Iglesia Católica en qué estado está? En un estado miserable, deplorable, ya se acabó. Por eso ocupamos a nuestra Madre. Ven, muéstranos a Jesús, que lo miremos crucificado, sufriendo por tantos pecados que se cometen en el mundo. Ella que fue concebida sin pecado original, nos ayude, mis hermanos, a luchar por reconstruir la silla de Pedro, la cátedra de Pedro, la sede de Pedro, para que Dios nos mande un Papa digno, que de veras confirme en la fe. Mientras tanto, seguiremos esperando en oración y trabajando. Pero no nos dejemos que no nos cambie nuestra fe, mis hermanos. Por eso es patrona de los ejércitos cristianos. Somos cristianos y somos mexicanos. Guerra, guerra contra Lucifer. Ella fue la capitana en la reconquista de España contra los musulmanes, 800 años. Ella fue la capitana
en la batalla del Lepanto 1572, la Virgen del Rosario. Ella con su santo nombre defendió Viena en 1680 y algo de los musulmanes turcos. Ella reconquistó España. Encarnada, pudiéramos decir, en Isabel la Católica, nuestra reina, madre de toda América Latina y de Filipinas, madre de los indios, indígenas. Ella nos va a ayudar en nuestra batalla, que apenas comienza. Todo lo anterior ha sido preparación del enemigo para darnos este golpe mortal que nos acaba de dar la sinodalidad. Ustedes no se dan cuenta. Yo como jurista, como experto, lo puedo decir, en el derecho eclesiástico, les digo, este golpe es de muerte. Este golpe es de muerte. Y casi nadie se da cuenta. Es destruir el papado. De manera que nuestra oración es que no desaparezca el papado. Lo vamos a decir después de la comunión. ¿Ok? Decimos que no desaparezca el celibato sacerdotal. Te rogamos, Señor, que no desaparezca el rito tradicional. Te rogamos, Señor, que no desaparezca el papado. Te rogamos, Señor. Y déjense de tonterías. Déjense de tonterías. Sobre todo los que comentan en contra de mí. Si por algo he luchado toda mi vida es por el papado, por el sumo pontífice. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Credo y